Gracias, mi Gaby. Justamente esta mañana damos la bienvenida a nuestro especialista, el doctor Moisés Calderón, especialista en cirugía cardiotorácica, para hablar de qué es el lepra y cómo estamos en México. Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, Doc. Buenos días, pues ¿Qué es esto? vale la pena comentarlo, como ustedes saben, bueno, pues recibimos por las redes sociales preguntas todos los días y con esto de la viruela del mono y de las fotos que se veían, empezamos a recibir algunos correos porque hubo una alerta epidemiológica de la Secretaría de Salud hace unas semanas sobre un pequeño incremento en los casos de lepra en México en 12 municipios. Se llama está súper estigmatizado. Y la gente ¿no? decía, lepra, pues desde los tiempos de Cristo, los justo. parias. En las novelas antes, así, tengo lepra y todos, ¿cómo? El leproso del pueblo, Sí, es el los estigma, leprosarios. exactamente. Bueno, la realidad es que es una enfermedad infecciosa por un bacilo, una bacteria prima de la tuberculosis, es una micobacteria, y tiene cura, se usan antibióticos para resolverlo, pero sí en México tenemos una presencia pues controlada, pero importante en Nayarit, en Jalisco, en Michoacán, en Sinaloa, incluso hasta en Morelos. ¿Pero por qué somos tan escatológicos, sobre todo cuando escuchamos lepra? Porque cuando no había tratamiento, las deformaciones físicas, o sea, el bicho lastima la piel, lastima los nervios y luego lastima los músculos, por ende, y entonces pues se caían los dedos, se deformaban todas las extremidades, la cara se volvía un rostro grotesco y entonces pues nos daba Como en los pánico. libros de Claro, una historia. cosa monstruosa. Monstruosa, ¿no? Acá tenemos signos y síntomas. Así es. Explíquenos, doctor. Son lesiones cutáneas, muchas veces hiper pigmentadas, muy dolorosas, y luego se pierde la sensación, ya no duelen, porque ya hay afectación en los nervios. Debilidad muscular. Debilidad muscular, ¿Cuáles son los primeros síntomas? ¿Cómo puedo yo aparecen saber? lesiones en la piel. Ok. ¿Sí? Primero son planas, pueden ser hipopigmentadas, y después ya no son planas, son rugosas. Claro. ¿Sí? Y Como callosas. sí, y no duelen. Que justo estoy viendo en internet las malformaciones y usted, como decía, Así sí son es. bastante grotescas. Son muy las grotescas. imágenes. Sin embargo, esos son los casos ya muy crónicos. Ajá, los que no se tratan, los que Así no es. tienen ningún seguimiento El médico. año pasado, la Secretaría de Salud reportó 334 casos nuevos o en tratamiento agudo de lepra. Este año van 66 nuevos casos. ¿Y cómo existe se contagia, doctor? Perdóneme. Sí, bueno, se contagia a través de respirar la exhalación de bacilos de un enfermo. Yo lo puedo saludar, lo puedo abrazar, puedo convivir con él, pero si él estornuda y yo inhalo ese estornudo, me puedo contagiar. Sin embargo, hay una muy buena noticia, que es lo que yo creo que vale la pena comentarle al público. Claro. Claro. Los seres humanos prácticamente somos inmunes a la lepra. Ok. ¿Qué? Una pequeña porción de la población tiene un defecto en sus defensas. Y esa pequeña población son a los que les puede dar la lepra. Doctor, y estos pequeños, bueno, las defensas bajas, como menciona, es por herencia. Sí, es por herencia. ¿sí? Es algo genético. Es algo genético. Por eso en los leprosarios, los que cuidaban que eran sacerdotes o monjas, Sí, pues sí. rara vez se contagiaban. Claro. Y por eso... Aunque se le adjudicaba seguramente una cuestión divina. Así es. Y por otra parte, pues era aquella persona que era el pari, el que tenía lepra, pues también era la familia, no nada más él. Claro. Y pues si el defecto inmunitario es un defecto heredado, congénito, Varios lo pues tienen. probablemente varios en la misma familia tenían el defecto y al convivir con el enfermo, pues se infectaban Doctor, y se enfermaban. ¿Y podemos saber si nosotros tenemos ese pequeño defecto en las defensas? Sí se puede ¿Hay saber algún estudio? con una prueba inmunológica para ver cómo está la inmunidad celular, es algo muy sencillo. Sin embargo, lo que vale la pena comentarle a nuestro público es que no hay que espantarse. Claro, si tenemos lesiones en la piel que no nos gustan, pues hay que acudir al dermatólogo y rápidamente nos van a decir qué es, y afortunadamente hay antibióticos, ¿Cómo se antimicrobianos. atiende? ¿Cómo Se se...? toman unas pastillas y con eso se cura la persona. Hay veces que el tratamiento puede tardar más de un año. Sin embargo, por otro lado,
el periodo de incubación puede llegar a tardar 20 años. O sea, que te infectaste a los 20 años y a los 40 te Puede dar, así es. Ok, entonces, de alguna otra forma, haciéndote un estudio, puedes más o Así menos es. saber si hay una propensión a ello, Inmunológica. pero también puede ser que pases toda tu vida sin que se manifieste. Un día llegue, no hay Así que es. alarmarse, No hay que y el alarmarse. tratamiento es algo sencillo. Así es. Y todas esas imágenes grotescas, Sí. pues serán de los casos crónicos que no se tratan y que evolucionan. del ciclo pasado. Así es como, pues lo vemos con mucha frecuencia. Hoy en día la verdad es que el acceso a la salud Sí. nos ha permitido evitar todas esas cosas, pero hay casos de artritis donde todas las manos se deforman y se ven muy feas. Bueno, hoy en día incluso existen cirugías para cambiar las articulaciones de los dedos y muchas cosas, ¿no? Entonces, sí hay lepra en México, sí hay estados donde es un poco más endémica. Hay un seguimiento epidemiológico por la Secretaría de Salud muy importante. Qué importante. Pero es una enfermedad rara que no le da a cualquiera y no tenemos que preocuparnos. Entra dentro de esa categoría de enfermedades raras. Así es. Ok. ¿Y Bueno, dónde, infrecuente, Ok. más que Ah, ok. rara, infrecuente. Infrecuente. dónde se atiende? Con cualquier dermatólogo. Cualquier dermatólogo. Así es. Y el dermatólogo diagnostica la lepra. Sí. Y después, Le da una pastilla y se cura. el mismo dermatólogo. Así es. Ok. Eso está buenísimo. Interesante, Pero sí, además lo porque más luego- importante es que en México no todas las personas nos podemos infectar de Así lepra. Pues es más el Sí. estigma realmente que Ah, existe, Y lo que la leías en carga los social libros que y veías tenemos. en las Sí, películas claro. que alguien que tenía lepra era de Dios, Todos el vendados. demonio. Sí, el demonio. Sí, claro. Sí, es que perdía completamente su identidad y se convertía en el leproso o la leprosa. Ah, Entonces, sí. eso era lo que definía a esa persona. Y Pero es entonces, de como repente- dice el doctor, era porque antes no estábamos tan avanzados en la ciencia y tampoco había tantos medicamentos para tratarse, ni una cultura de ir al médico. Y tanto que hay que aprender de los dermatólogos. Muchas veces pensaríamos que solo es que te cuidan la piel, el Porque si lunar y tienes todo acné, esto, el acné o skincare, cosas, claro. de belleza nada más. Y él pero es tanta el cosa que órgano puede haber. más grande del cuerpo. Sí. Es- En superficie es el órgano más grande del cuerpo. Es el más órgano expuesto. donde se manifiestan muchísimas enfermedades internas. Y hasta emocionales ¿sí? también, ¿verdad? Entonces no hay que despreciar a la piel como un órgano importante. Y hay que ir a los dermatólogos con frecuencia. Cuando alguien se encuentra un lunar que sangra o que le duele o una lesión nueva en la piel extraña, hay que acudir al dermatólogo porque existen enfermedades de la piel muy graves. Sí, claro, como el cáncer. El melanoma, por ejemplo. En el caso, por ejemplo, de la lepra aquí en México, digamos que me empiezo a dar cuenta de que tengo estas manifestaciones en la piel. Va uno al doctor, hacen unos cultivos, hacen unos exámenes laboratorios, se determina que uno es positivo para el bacilo de Hansen, así se llama, y entonces le dan una serie de antibióticos y esperemos que el cuerpo reaccione, que el paciente evolucione bien. Es muy raro que evolucione mal. No se transmite a través de las relaciones sexuales, del contacto diario. Ok. Y si el paciente ya está tratado, el riesgo de que infecte a otras personas es baja. Ok, perfecto. Pues Pues ahí creo lo que con tenemos. eso tenemos. Ok. Sí. Para que no Doctor. se alarmen y ya Exacto. saben, si tienen dudas, a escribirle al doctor Moisés Calderón, ¿dónde le pueden escribir, Es doc? drmoisescalderón@gmail.com. Para que vean que sí resuelve sus Sí, y dudas. sí les contesta, ¿eh? Eso es ahí algo sí contesta, importante. sí. Que eso es algo importante, porque luego tú le mandas un mensajito de WhatsApp a tu médico y te contesta 10 días después, ya cuando te curaste. Así es. Pero ustedes, hoy le manda el mensaje y a la Cambia hora de ya le médico. está, Sí, ya que cambia termina de la médico, cirugía, ya le está médico, contestando. Así es. Tenemos pregunta de esta mañana y tenemos los comentarios del Sí. público. Nuestra pregunta es, ¿cuál es tu comida mexicana favorita? ¿La de usted, doc, cuál es? El caldo tlalpeño. Ah, muy buena bien, elección, muy rico, ¿eh? sí, Muy claro. y muy clara que la tiene. muy No lo clara, pensó sí. ni un Estudió. instante. Ay, se me antojó esto. Como con este Díganos clima, si ¿no? está bien, vamos a corte.